Hola y bienvenidos a este video documental. Mi nombre es Leonardo y junto a mis compañeras Candy Yaneli, Esmeralda, Galilea Mareni, Verónica y Jania Raquel les hablaremos sobre los compuestos orgánicos. Los temas a tratar en este video son la clasificación y propiedades de los compuestos orgánicos, los hidrocarburos, halógenos, alcoholes, éteres, aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos, esteres, aminas, compuestos orgánicos de impacto económico, industrial, ambiental y social en la región o en el país y la normatividad aplicable ante estos tipos de compuestos orgánicos. Sin más que decir, comenzaremos con los temas. Clasificación y propiedades de los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos o moléculas orgánicas son aquellas que proceden de los seres vivos, es decir, son compuestos de origen biológico, los cuales se caracterizan por tener carbono como elemento principal. Esto quiere decir que todos los compuestos orgánicos contienen, aunque no todos los compuestos que poseen carbono son orgánicos. Propiedades. Llamamos propiedades de los compuestos orgánicos a aquellos atributos propios de su naturaleza que caracterizan su comportamiento. Entre los más importantes podemos mencionar los siguientes. Polaridad es la propiedad de los compuestos orgánicos que presenta una distribución dispareja de electrones entre los átomos. Isomería es la propiedad de los compuestos orgánicos donde con el mismo número de átomos se pueden formar diferentes compuestos. Punto de ebullición. La temperatura a la que los compuestos pasan del estado líquido al estado sólido. Punto de fusión. La temperatura a la que los compuestos pasan del estado sólido al estado líquido a una temperatura de 16.6 grados Celsius. Solubilidad. Los compuestos orgánicos son solubles en diferentes solventes. 3. Aromaticidad. Es la propiedad de algunos compuestos orgánicos y no por su olor. Dando paso al primer tema, hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. Pueden encontrarse de forma líquida natural, un ejemplo de ello es el petróleo. Líquida por condensación, que son condensados líquidos y líquidos de gas natural. Gaseoso, que es el gas natural, y sólido, que es en forma de hielo, como los hidratos de metano. Ahora bien, algunas de las características de los hidrocarburos es que pueden poseer un armazón de moléculas de forma lineal o ramificada, abiertas o cerradas. Dependiendo de qué hidrocarburo se trata, su ordenamiento y cantidad serán distintos. Por ejemplo, los hidrocarburos cíclicos están formados por una cadena de carbono cerrada que no cuenta como carbonos terminales. Otra característica de los hidrocarburos es que son muy inflamables, por lo que son muy utilizados para la transformación industrial y para obtener energía. El problema que presentan es que su gran mayoría son elementos tóxicos que pueden emanar vapores peligrosos para la salud. Ahora bien, químicamente se dividen en tres familias. Los alcanos, que son los hidrocarburos saturados parafínicos de cadena lineal. Los naftenos, que son hidrocarburos de naturaleza cíclica. Y los hidrocarburos aromáticos. La explotación comercial de los hidrocarburos constituye una actividad económica de primera importancia en el mundo actual, pues forman parte de los principales combustibles fósiles, así como de todo tipo de plásticos, ceras y lubricantes. En general, los hidrocarburos son muy utilizados para distintas industrias. En general, al tener una gran capacidad de combustión, están especialmente utilizados para generar energía, para generar combustibles, para la obtención de plásticos y para fabricar solventes y otros productos de uso común, como los disolventes, productos de limpieza, fertilizantes y el betún. Halogenuros.
Los halogenuros son compuestos formados por la unión de los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, con metales. Se caracterizan por no tener aspecto metálico, su escasa dureza y la solubilidad en el agua de muchos de ellos. La mayor parte de estos minerales son incoloros y cuando presentan algún color es debido generalmente a causas accidentales o a impurezas, exceptuando aquellos que contienen algún catión coloreado, como el cobre, por ejemplo. Los cloruros y fluoruros están presentes en la naturaleza por numerosas especies minerales, a diferencia de los bromuros y yoduros, que son raros. Los fluoruros suelen ser minerales de origen ígneo, solo ocasionalmente aparecen como minerales secundarios o bien como productos de evaporación de lagos salados. Los cloruros más numerosos de los fluoruros son más numerosos que los fluoruros. Aparecen principalmente como producto de evaporación de algunos mares o lagos salados, siendo muy raros en rocas ígneas o metamórficas. También existen cloruros, bromuros y yoduros en la zona oxidada de muchos yacimientos minerales, especialmente en las zonas áridas de la Tierra. Alcoholes. ¿Qué son los alcoholes? Los alcoholes son ciertos compuestos químicos orgánicos que presentan en su estructura uno o más grupos químicos hidroxilos, enlaces dos covalentemente a un átomo de carbono saturado, o sea, con enlaces simples únicamente a los átomos adyacentes, formando un grupo carbinol. Son compuestos químicos muy comúnmente en la naturaleza que juegan roles importantes en los organismos vivientes, especialmente en la síntesis orgánicos. Los alcoholes pueden ser tóxicos e incluso letales para el organismo humano si son ingeridas en dosis altas. Además, al ser consumido por el ser humano, puede actuar como depresores del sistema nervioso central a causa del estado de embriaguez y provoca una conducta más desinhibida de lo normal. Por otra parte, los alcoholes tienen propiedades antibacterianas y antisépticas que permiten un uso en la industria química y en la medicina. Los alcoholes pueden clasificarse de acuerdo al número de grupos hidroxilos que presentan en su estructura. 1. Monoalcoholes o alcoholes. Esta contiene grupo de hidroxilos. 2. Polialcoholes o polioles. Contiene más de un grupo de hidroxilo. Alcoholes primarios. El grupo hidroxilo se ubica en un carbono enlazado a su vez a otro único átomo de carbono. Alcoholes secundarios. El grupo hidroxilo se ubica en el carbono enlazado a su vez a dos átomos de carbono. Alcoholes terciarios. El grupo hidroxilo se ubica en un carbono enlazado a su vez a otros 3 átomos de carbono. Nomenclatura de los alcoholes. Método tradicional no sistemático. Se presenta atención ante toda la cadena de carbonos a la cual se adhiere el hidroxilo, generalmente un alcano, para destacar el término con el que se nombra, anteponer la palabra alcohol y luego añadir el sufijo -ilico en lugar de ano. Por ejemplo, si se trata de una cadena de metano se llama alcohol metílico. Otro ejemplo, si se trata de una cadena de metano se llamará metanol. ¿Cuáles son sus propiedades físicas de los alcoholes? Son generalmente líquidos incoloros que presentan en dos características, aunque también con menos abundancia puede existir en estado sólido. Son solubles en agua ya que el grupo de hidroxilo tiene cierta similitud con la molécula de agua. ¿Cuáles son sus propiedades químicas de los alcoholes? Presentan un carácter dipolar semejante al agua debido a su grupo hidroxilo. Pueden comportarse como ácidos o bases. Éteres. ¿Qué son los éteres? Son compuestos de la fórmula R-O-R. En la R y R pueden ser grupos alquino o anilo.
Los éteres podrían considerarse derivados del agua por simple sustitución de los átomos de hidrógeno por grupos alquino. Los éteres se caracterizan por su falta de reactividad química, en la que hace ser muy empleadas por disolventes en un número de reacciones de orgánicos. Propiedades. Los éteres no pueden formar enlaces mediante puentes de hidrógeno, lo que hace que estos compuestos tengan puntos de ebullición más bajos en los alcoholes, del mismo peso molecular. Los éteres de cadena corta son solubles en agua. Mediante la longitud de la cadena disminuye la solubilidad. Nomenclatura. Para asignar un nombre a un éter, la palabra ácido y sustituye el sufijo ico del nombre del ácido por átomo. A continuación se escribe D seguido del nombre del grupo alquilo o arilo del correspondiente alcohol. Un ejemplo sería nombre común: propianato de metilo. Nombre usando la nomenclatura: propanoato de metilo. O también los éteres se nombran indicando primero los dos grupos hidrocarburos unidos al oxígeno y añadiendo a continuación la palabra éter. Los éteres que contienen un grupo hidrocarbonado sencillo y otros complejos pueden nombrarse como ser alcoxi, derivado del grupo más complejo. Aldehídos y cetonas. En condiciones suaves de oxidación es posible convertir los alcoholes en aldehídos y cetonas. El grupo funcional en estos compuestos es el grupo carbonilo. En un aldehído hay por lo menos un átomo de hidrógeno unido al carbono del grupo carbonilo. En una cetona, el átomo del carbono del grupo carbonilo está unido a dos grupos hidrocarbonados. El aldehído más sencillo es el formaldehído. El formaldehído tiende a polimerizarse, es decir, las moléculas individuales se unen entre sí para formar un compuesto de alta masa molar. En esta acción se desprende mucho calor y a menudo es explosiva, de modo que por lo general el formaldehído se prepara y almacena en disolución acuosa para reducir la concentración. Este líquido de olor bastante desagradable es una materia prima en la industria de los polímeros y en el laboratorio se lo utiliza para conservación de alimentos muertos. Es interesante observar que los aldehídos de masa molar mayor, como el aldehído cinámico, tienen un olor agradable y se emplea en la manufactura de perfumes. Por lo general, las cetonas son menos reactivas que los aldehídos. La cetona más sencilla es la acetona, un líquido de olor agradable que se utiliza principalmente como disolvente de compuestos orgánicos y como removedor de barniz de uñas. Nomenclatura de los aldehídos y cetonas. Para denominar a los aldehídos y cetonas se puede usar el sistema IUPAC. En ambos casos, primero se debe encontrar la cadena hidrocarbonada más larga que contenga al grupo carbonilo. La terminación O de los hidrocarburos se reemplaza por al para indicar un aldehído. Las cetonas se denominan cambiando la terminación O de la cadena carbonada lineal más larga que contenga el grupo carbonilo por la terminación ona del carbonilo en la cadena carbonada. Características de los aldehídos y cetonas. Los aldehídos y cetonas se caracterizan por presentar reacciones comunes que se deben a la estructura del carbonilo. Sin embargo, la distinta ubicación del grupo en la cadena hidrocarbonada, en el extremo para los aldehídos, supone ciertas diferencias entre las dos funciones. En el infrarrojo presentan una banda de absorción entre 1.670 y 1.730 centímetros menos 1, debido a la vibración de tensión del enlace carbono-oxígeno. Ahora les hablaré sobre los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos que incorporan un grupo funcional carboxilo. El nombre carboxilo proviene del hecho de que un carbonilo y un grupo hidroxilo están unidos al mismo carbono. Estas moléculas contienen un grupo carbonílico en el extremo de la molécula que está unido a un grupo hidroxilo. Este grupo carboxilo está conformado por un átomo de carbono unido al grupo hidroxilo mediante un enlace sencillo y a un oxígeno mediante un enlace doble.
Son muy importantes gracias al grupo carboxilo, que principalmente funciona en la industria alimentaria como para formar aditivos y conservantes. Los ácidos carboxílicos se producen en los lácteos ácidos, las grasas, los frutos cítricos, entre otros. También nos sirven en el sector farmacéutico, en antipiréticos y analgésicos como lo pueden ser la aspirina. Como primer ejemplo, podemos nombrar al ácido salicílico. Este tiene un efecto exfoliante y también se usa como aditivo para tratamientos contra el acné, las verrugas, la caspa o entre muchos otros. O el ácido tereftálico, que lo podemos encontrar en el PET de diferentes envases o también en algunas pinturas. Sobre todo lo podemos encontrar como materia prima para la elaboración o sintetización de algunos medicamentos o fármacos y otros compuestos químicos. También tenemos el ácido adípico o hexanodioico, que se emplea mayormente para la fabricación de nylon y otros polímeros, o también se utilizan para la industria de alimentos como gelificante o un acidulante. A partir de los ácidos carboxílicos se pueden formar varios grupos funcionales relacionados que se presentan el grupo carbonilo. Pero el hidroxilo, que junto al carbonilo conforma el grupo carboxilo, es reemplazado por un elemento o grupo de elementos aceptores de hidrógeno. Algunos de los derivados más importantes pueden ser los ésteres o las amidas, que podremos ver a continuación de este video. A grandes rasgos, en los ésteres, su grupo funcional está formado por un carbonilo más oxígeno unido a una cadena alquílica. Y en las amidas, en su grupo funcional hay un reemplazo del hidroxilo por un grupo amino. Pero esto lo veremos más a profundidad a continuación con la explicación de mis demás compañeras. Mi nombre es Galilea Mareni Díaz Díaz. Es un gusto poder continuar con el tema de ésteres. Estos son compuestos orgánicos en los cuales un grupo orgánico reemplaza un átomo de hidrógeno o más de uno en un ácido oxigenado. Los ésteres más comunes son los ésteres carboxilados, donde el ácido en cuestión es un ácido carboxílico. En cuanto a sus propiedades químicas, en sus reacciones la cadena se rompe siempre en un enlace sencillo, ya sea entre el oxígeno y el alcohol, y almacenando el alcohol o uno de sus derivados. Al reaccionar un ácido orgánico con un alcohol, se elimina el agua y se forma un éster, en el que el hidrógeno ácido ha sido reemplazado por un radical alquilo. Los ésteres, aunque de constitución análoga a las sales, se diferencian de estas en que no se ionizan. Son también insolubles en agua y muy abundantes en la naturaleza, determinando el olor de las frutas y de las flores. Sus propiedades físicas pueden participar en los enlaces de hidrógeno como aceptadores, pero no pueden participar como donadores en ese tipo de enlaces, a diferencia de los alcoholes de los que derivan. Podemos seguir hablando del siguiente tema, que son las aminas. Estos son compuestos orgánicos que pueden considerarse derivados del amoníaco por sustitución de uno, de dos o de los 3 átomos de hidrógeno por radicales hidrocarbonados. De la naturaleza de estos radicales se originan de 2 grandes grupos, las aminas alifáticas y de las aminas aromáticas. Las propiedades que presentan por la existencia del grupo amino son comunes. Las aminas y otros compuestos que contienen hidrógeno son de las moléculas orgánicas más abundantes. Son los componentes de los aminoácidos, de los péptidos, de las proteínas y de los alcaloides. Son compuestos esenciales en bioquímica. Las aminas se clasifican en primarias, secundarias o terciarias, en función del número de grupos sustituyentes del átomo de nitrógeno. El enlace de las aminas es similar al del amoníaco. Los orbitales de nitrógeno tienen una hidratación cercana a la sp3 y forman una estructura aproximadamente tetraédrica. Los 3 sustituyentes ocupan los vértices de un tetraedro y el par de electrones no compartidos ocupa el cuarto vértice. Una consecuencia de la distribución tetraédrica de las aminas son 3 sustituyentes distintos en el átomo de nitrógeno. Es que son quirales y deben existir de 2 formas enantiómeras.
Si se considera el par de electrones no compartidos del átomo de nitrógeno como el cuarto sustituyente, se puede ver la analogía entre una amina quiral y un alcano quiral. Sin embargo, a diferencia de los alcanos quirales, la mayoría de las aminas quirales no pueden resolver en dos enantiómeros debido a que las dos formas enantiómeras se convierten con gran rigidez. A esta rápida isomerización se le denomina inversión. La amina se puede ver como un equilibrio entre dos formas a través de un estado de transición, en donde el nitrógeno cambia su hidratación a sp2. Continuando con el tema de compuestos orgánicos, abordaremos el impacto económico, industrial, ambiental y social que estos mismos causan en la región o país. Dando inicio con la importancia económica, se puede decir que son de gran impacto para el desarrollo del mercado nacional. Es por eso que el sector empresarial es uno de los más importantes en la fabricación, preparación y comercialización de productos químicos. Un ejemplo de ello es el carbono, que forma parte de las estructuras de los grasos o lípidos, de la cual la parte estructural está formada por el glicerol y glicerina, la cual es un alcohol, al igual que forma parte de las estructuras de ácidos nucleicos y vitaminas, además de ser componente en numerosos compuestos importantes para la vida cotidiana del ser humano. Ahora bien, la importancia social, se puede decir que los compuestos orgánicos sufren cambios apreciables durante su utilización biológica. En muchas ocasiones no se le da la importancia necesaria. Sin embargo, gracias a ella se llevan a cabo las diferentes reacciones bioquímicas que sustentan la vida y así tener un mejor desarrollo. Un ejemplo de ello es el oxígeno, que se usa en grandes cantidades para los sopletes y así soldar a altas temperaturas, al igual que se le administra a pacientes con problemas respiratorios y también a las personas que vuelan a altitudes elevadas, donde la baja concentración de oxígeno no permite la respiración normal. Ahora bien, dando paso a la importancia industrial, se puede decir que los compuestos de gran importancia para el desarrollo industrial es importantísimo para la obtención de grandes cantidades de sustancias que hoy en día podemos encontrar dentro de productos lácteos o cualquier otra cosa. Un ejemplo de ello es el nitrógeno, que la mayor parte del nitrógeno utilizado en la industria química se obtiene por destilación fraccionada del aire líquido y se usa para sintetizar amoníaco. A partir de este amoníaco se preparan una gran variedad de productos químicos como fertilizantes, ácido nítrico, urea, hidrocina y aminas. Ahora bien, la importancia ambiental. Su importancia en este ámbito se puede apreciar en que algunos productos sintéticos no biodegradables persisten en el ambiente como agentes contaminadores del ambiente. Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos que puede extenderse con poca utilidad. Un ejemplo de ello es el bromo, que sus vapores contaminan el aire, además de sus compuestos derivados, solo lacrimógenos y venenosos, al igual que el azufre, que sus óxidos contaminan el aire y mezclados con agua producen la lluvia ácida. Ahora bien, la importancia en la región y país es que gracias a estos compuestos que se obtienen son importantísimos para el desarrollo y crecimiento de la agricultura y los medios de transporte, así como los compuestos que generan riquezas en toda nuestra región. Normatividad aplicable. La normativa es un conjunto de leyes o reglamentos que rigen conductas y procedimientos según los criterios y lineamientos de una institución u organización privada o estatal. A continuación, mencionaremos algunas normas federales que regulan los compuestos orgánicos. 26 de diciembre de 1995. Norma Oficial Mexicana, Norma 075 ECOL 1995, que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de compuestos orgánicos volátiles provenientes del proceso de los separadores agua-aceite de las refinerías de petróleo. Norma Oficial Mexicana, Norma 123 Semanart 1998, que establece el contenido máximo permisible de compuestos orgánicos volátiles en la fabricación de pinturas de secado al aire base disolvente para uso doméstico y los procedimientos para la determinación del contenido de los mismos en pinturas y recubrimientos. Proyecto de Norma Oficial Mexicana, Norma 165 Semanart 2012,
que establece la lista de sustancias sujetas a reporte para el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Norma ambiental para el Distrito Federal 011 Ambiental 2013, que establece los límites máximos permisibles de emisiones de compuestos orgánicos volátiles en fuentes fijas de jurisdicción del Distrito Federal que utilizan solventes orgánicos o productos que los contienen. Norma oficial mexicana, norma 143 Semarnat 2003, que establece las especificaciones ambientales para el manejo de agua congénita asociada a hidrocarburos.